El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El contertulio ya alertaba, durante el curso de este día martes, se reunirá el Consejo de Administración Legislativa CAL. Me llama la atención que se reúnan recién el día de hoy, tomando en cuenta que el proyecto económico urgente llegó el viernes. Si bien es cierto, al filo de la medianoche, hubiese esperado que se reúnan ayer, porque hay plazos fatales que debe cumplir la Asamblea Nacional no más allá de 30 días para poderse pronunciar respecto de la propuesta económica urgente en el marco de los temas tributarios que ha presentado el Ejecutivo a consideración de la Asamblea Nacional. Pero bueno, hoy se reúne el CAL, va a calificar ese proyecto de ley y con seguridad lo va a remitir a la Comisión Legislativa de Régimen Económico, de Régimen Tributario, para que proceda pues con el análisis de esta iniciativa, elabore el informe para primer debate, reciba todos los insumos, reciba las comisiones generales y bueno, vamos a conocer el desarrollo de este tema. Nos acompaña esta mañana César Roón. César Roón es asambleísta del Partido Social Cristiano y le queremos pedir justamente una valoración en torno a este proyecto de ley que seguramente ya lo habrá revisado, asambleísta. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, legislador. Gracias, buenos días, un gusto enorme estar aquí esta mañana, un saludo para todos. ¿Ya lo revisó? No todo. No pero todo. Bastante largo, ¿no? 400 artículos. Le hemos ojeado, es un libro de 200 páginas, 197 exactamente, que hace una reforma extensa, toca pues muchos aspectos de la vida nacional y de la tributación. Hay que mirarlo con detenimiento, hay que terminarlo de leer bien. Hay cosas positivas, hay cosas que no están claras, que para eso son pues las comparecencias en este caso de los autores. En este caso tendrá que venir el ministro de Economía y Finanzas, tendrá que venir el director del Servicio de Rentas Internas, tendrá que venir el ministro de la Producción, el ministro de Agricultura, para que expliquen pues el alcance de la reforma legal, de la reforma tributaria, de los incentivos, de lo que se pone y de lo que se quita. Por ejemplo, positivo, se puede analizar a priori que la gente, los ecuatorianos han venido pidiendo hace muchísimos años, tanto personas naturales y jurídicas, la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta. Hago hincapié en esto porque en época de crisis, en la que estamos viviendo severa, es importante que la gente tenga liquidez, que la gente tenga plata en el bolsillo. En época de crisis hay que liberar recursos a la economía, no se puede seguir ajustando la economía. Así como hay medidas positivas como esta, por ejemplo, el tema de disminución de aranceles al sector agrícola, para todo lo que es bienes de capital, insumos para la agricultura, me parece muy interesante, van a cero arancel, tractores, insumos, equipos, semillas. Esto es importante que no había en el país, esto es importante para promover la agricultura del país está trancada. Está postergada. El Ecuador tiene que modernizarse. Pero esto tiene que venir acompañado con políticas de producción, con asesoramiento, con apoyo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para mejorar la productividad del arroz, de nuestros agricultores, de nuestros campesinos? ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad del maíz? Estoy hablando de cosas que están en el campo. ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad de la papa? Entonces, de eso se trata. Que el Ecuador sea más eficiente, que el Ecuador alcance los niveles de productividad que existen en otros países del mundo. Pero eso, por ejemplo, digamos, está bien, pero esa papa, ese arroz, tiene que ser consumido por alguien. Y si ese alguien no tiene dinero en el bolsillo para comprar el producto, ¿qué hacemos? Son dos cosas, ¿no? Primero tiene que haber la oferta, porque hoy los ecuatorianos ricos y pobres todos comemos, ¿no? Unos comerán más, otros comerán menos, pero todos comemos. Lo que tenemos que hacer es que la gente tenga dinero para comprar. Para eso se necesita que haya trabajo. Para eso necesitamos que haya inversión, que haya confianza, que se recupere el aparato productivo que está golpeado en el Ecuador. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo hacemos para que haya trabajo? Si es que generamos dinámica económica y el Ecuador apuesta, por ejemplo, a impulsar la agricultura, tiene que venir acompañada de políticas públicas muy claras a favor de la agricultura. Déjeme interrumpirle. Lo que usted está diciendo hoy
palabras más, palabras menos, ya se dijo anteriormente durante el curso el año pasado del debate y posterior aprobación de la ley de fomento productivo. Sirvió. Se han dicho muchas cosas. Pero sirvió esa ley. Se ¿o han no? dicho muchas cosas. No fue suficiente porque en el caso de la agricultura que estamos tocando hoy, puntualmente un sector importante de la economía del país, de donde aparentemente viene supuestamente el levantamiento indígena, ¿no? De la situación de pobreza, de la situación de olvido, de la falta de promoción, de precios justos para los productos, de eliminar a los especuladores, a los intermediarios que lo único que hacen es encarecer los productos, pero que el agricultor reciba un precio justo para que el agricultor gane dinero, salga adelante, no siga viviendo en la pobreza. El sector agrícola, el campo del Ecuador, no de la sierra ecuatoriana, del Ecuador, está empobrecido. Los agricultores siguen migrando a las ciudades, se sigue generando un cordón de miseria, porque no hay políticas públicas, porque cuando sale la cosecha de maíz, el gobierno importa maíz, o permite o autoriza la importación de maíz. Entonces aquí tiene que haber pues una coordinación tal, que cuando salga la cosecha de maíz, compren el maíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, la UNA. La Unidad Nacional de Almacenamiento. Que no funciona. Que supuestamente está diseñada para en sus hilos recibir el exceso de producción, pagarle al comerciante y luego la UNA encargarse de comercializar los excedentes. Mire, fue la gerente de la UNA a la Asamblea hace varios meses a denunciar que tienen arroz desde el 2014. Todavía tienen arroz del 2014. Qué ineficiencia, qué vergüenza. Que entregaron un depósito a una cooperativa de 30 millones de dólares y que la cooperativa no registre en sus estados financieros los 30 millones de dólares. Yo personalmente he pedido a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría para ver qué es lo que pasa. Pero esta ineficiencia de una unidad que debe funcionar en beneficio de la agricultura, que no sirve, que no camina, hay que hacerla funcionar o hay que cerrarla, porque es fuente de corrupción además. Tenemos que ir a sistemas modernos de comercialización. Aquí no es que nos vamos a inventar la bolsa de productos. La bolsa de productos agrícolas ya existe en el mundo, en el país, los países desarrollados, donde la bolsa de productos transa la compra del maíz. En Guayaquil había una bolsa de productos, ¿todavía existe? Todavía, pero muy chiquita. Claro, yo sí me acuerdo que había una bolsa de productos. Existe todavía, sí es. Entonces, ¿qué? La bolsa, para eso es. Entonces, la bolsa compra. O sea, usted diría por la línea entonces de que se elimine la UNA. Compra, hacer que la UNA funcione como una bolsa de productos de verdad. Pues. Porque si no, que dé cuentas, que dé cuentas, porque aquí nadie da cuentas de nada. Le planteo yo una pregunta. ¿Qué hacemos con los agricultores, con los arroceros, que se quedan con la producción y no tienen a quién venderle? Y el único comprador que tienen es la UNA. Siempre tienen a quién vender. Sí. Tiene que ser abierto. Ya. Lo que pasa es que cuando hay mucha oferta, baja el precio del arroz. Ese es el tema. Y la UNA... Y lo otro es que nos ingresan también... lo que hablamos, si hay arroz del 14, del 15, del 16 y del 17, arroz que ya tiene gorgojo, pues. Arroz que tiene que sacarlo y asolearlo o secarlo para salvarlo, ¿no? Y entonces si metió 10 toneladas de arroz y está en estas condiciones el arroz, cuando saca y reprocesa el arroz, ya no tiene pues 10 toneladas, tiene 9. Y entonces esa una tonelada que se pierde producto de esta ineficiencia, entonces nadie quiere asumirla, ninguna autoridad quiere firmar, no quiere nadie autorizar. Ese es el problema. Y el agricultor está desesperado que no tiene que vender. Cuando hay una bolsa de productos, usted va a la bolsa, entrega el arroz, entrega el maíz, ¿no? Recibe un certificado, va al banco o va a la bolsa y hace plata, y con esa plata vuelve a sembrar, recoge su utilidad, se mete la mano, su billetito al bolsillo. Pero parece facilito, ¿y por qué no lo hacen? Que no lo han hecho. Porque siempre el Estado ha querido dirigir toda la política de comercialización agrícola y no ha funcionado. No es la primera vez, ¿no? Entonces, si el Estado, que tiene la infraestructura, porque lo de la UNA es una cosa muy grande, no es una cosa pequeña, es una cosa muy grande, hay que hacerla funcionar. Y los que van a la UNA tienen que darle cuentas no solo al gobierno de turno, tienen que darle cuentas al país, a los agricultores, que necesitan que instituciones e instrumentos de esta naturaleza funcionen como tienen que funcionar. Ahí le traslado una inquietud. Seguimos hablando del tema agrícola porque Fernando López, que siempre nos escucha, nos pide que por favor le traslademos la pregunta. ¿Cómo ayudan todas estas reformas tributarias propuestas al pequeño agricultor, al del páramo?
La exoneración de impuestos en tractores, en semillas, del efecto es deficiente, pero para los grandes agricultores. Bueno, hablaba del acompañamiento, que no solo es quitarle los aranceles, sino que tiene que haber un apoyo técnico del Ministerio de Agricultura para que el agricultor siembre mejor, ¿no? Haga descansar los suelos, tenga cosechas alternativas. Usted no puede sembrar algodón porque se seca el suelo. Entonces, si usted siembra algodón, después tiene que hacerle descansar al suelo y tiene que sembrar después maní. Ese es el acompañamiento. ¿Y después qué hace con el maní? Si hay tanto maní que no podemos comernos el maní, entonces tendrá que hacer seguramente pasta de maní o mantequilla de maní. O sea, todas estas cosas son las que tiene que venir. Alguien técnicamente experto en agricultura tiene que decirle, vea hermano agricultor, Pero ya no el siembre. ministro no viene de la rama. Sí, ya no sé, pero no hay esta gestión pues de apoyo, del acompañamiento, a eso me refiero. Ya no siembres más piñas aquí en este suelo, mejor siembra papaya, que vas a tener un mejor rendimiento, vas a tener un mejor negocio. Ya tu suelo está cansado, tienes que hacerle descansar. Estas cosas son las que están faltando. Oiga, me escriben un Ecuador. mensaje y me dicen, la mayoría de ministros de Agricultura han venido del sector privado. Y yo digo, por eso le pregunto a César Ron, que además de su rol de político, también es un empresario. O sea, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Además, si los ministros de Agricultura vienen del sector privado, conocen la rama o tienen algún tipo de vinculación con hacendados o qué sé yo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, mire, este ministro de Agricultura, el que está actualmente... Javier Lasso. El ministro Lasso, es un agricultor. Este sí agricultor de verdad, ahí del campo, de meter de... Este sí sabe. El ministro de Agricultura sí sabe. El problema es de gestión. Está recién, el ministro Lasso no tiene más que un año. Está recién acomodando y arreglando. Hay que recordarle al país que el propio expresidente de la República, que estuvo 10, casi 11 años en el poder, reconoció que la peor falencia y donde le había fallado al Ecuador fue en el sector agrícola, donde no pudieron hacer mucho por la agricultura. El tema de la agricultura no es de ahora. Esto es un viejo problema, que no nos podemos cargar al actual ministro. Aquí lo que estamos comentando son problemas que se tienen que resolver y hay que ir arreglando las políticas públicas, hay que ir arreglando toda esta carga impositiva, hay que ir generando las medidas, hay que ir generando todas estas cosas que hay que arreglar para que tenga la agricultura un futuro promisorio. ¿Cuál es otro sector importante en la economía del país? Nuevo. Bueno, no tan nuevo. El turismo. Si el Ecuador se va a hacer turismo o turístico, tenemos pues que impulsar políticas a favor del turismo. Exoneraciones para la importación de equipamientos, de aires acondicionados, para que podamos dar los servicios, infraestructura. Usted vaya hacia cualquier playa, que el Ecuador tiene muchísimas preciosas, únicas en el mundo. Hay agua potable, hay alcantarillado, hay baños públicos y una ducha para sacarse Pero la ese es un arena. problema de los gobiernos locales. Bueno, locales o no locales, es parte del Estado. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, si nosotros vamos a impulsar a un sector que creemos que puede levantar y generar ingresos a la economía del país, de eso se trata. ¿Cómo vienen los turistas al Ecuador? Con dos cosas. Uno, que haya infraestructura y dos, que haya seguridad. Lo que pasó en el Ecuador en las últimas 2 semanas no alienta a que vengan los turistas al Ecuador, porque lo primero que salió publicado en el mundo entero es no vayan al Ecuador. Pero ve Y a usted los que en aquí, Perú hace poco váyanse también del el Ecuador. proceso de desestabilización que vivió Vizcarra y el Parlamento pudo haber generado un perjuicio, pero la gente no deja de ir a Machu Picchu. Lo que está pasando en Cataluña no deja de ser un atractivo también para ir a conocer. Pasan las bullas, Barcelona. cuando pasan las bullas la gente sigue Claro. yendo, porque la gente quiere conocer. El tema la es, gente quiere ir a Galápagos. el tema es sostener la política pública. Claro, Porque, de eso se trata. Porque si llegamos a tomar todo como a partir de cero, me parece que ahí le estamos generando un perjuicio al país. Hubo una campaña que fue, digamos, medio atractiva, ¿no? La del All You Need is Ecuador, que como la hizo Correa, parece que todo lo que hacía Correa estaba mal, la dejamos a un lado. No, yo y no comparto, dimos seguimiento. Yo comparto contigo esa posición. No todo es malo, pues. Correa también hizo cosas buenas. ¿En serio? Si hay una campaña de esta positiva que vendió al mundo de que el Ecuador es bueno, que tiene selva, que tiene mar, que tiene montaña y que Claro, tiene Galápagos. Entonces archipiélago. hay que montarse pues en todas estas cosas que ya existen. No es que todo tiene que regresar a cero. No, yo no estoy de acuerdo en que todo tiene que ser a cero. Las cosas que ya se hicieron hay que montarse en eso y seguir generando. Oiga, pero si el Ecuador le apuesta al turismo, ¿no?
como España le apostó al turismo hace 50 años, hoy España recibe casi 100 millones de turistas al año. Asambleísta Ron, O sea, no importa que se estén dando bala en Cataluña, porque en vez de ir a Cataluña van a Madrid, ¿no es cierto? Entonces, o van a Salamanca, o van a Bilbao, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Oiga, asambleísta Ron, hablamos de agricultura, nos pasamos a hablar de agricultura y de turismo. Retomemos la génesis. Estos dos sectores no tienen algún tipo de incentivo en la ley que ha sido remitida a la Asamblea. Porque empezamos hablando de eso y luego empezamos hablando de que no basta con la ley, sino se requiere también toda una política integral. Ya hablamos de que la ley anterior ya dio ciertos incentivos a los sectores productivos. Pero usted decía, no es suficiente. Esta ley, usted ha señalado lo positivo, por ejemplo, cita la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué más tiene de positivo? ¿Y qué podría ser negativo o qué podría complicarle la vida al sector, a los sectores productivos? Bueno, por ejemplo, negativo, viéndole desde el punto de vista, ya todos pagan impuesto a la renta, resulta que ahora pues hay una contribución especial en una escala, ¿no? Que para las empresas de $1 millón. De $1 millón a 5, de 5 a 10%, de 5 a 10, 15%, y más de 10, 20%. Esa contribución es adicional al impuesto a la renta. Entonces, todas estas cosas, esto es un tema impositivo. 25% de impuesto a la renta más 20%, estamos hablando de las empresas que venden más de 10 millones de dólares, que no son grandes empresas, porque cualquier empresa pequeña vende 10 millones de dólares en el Ecuador. Al año. Lo que pasa es que aquí seguimos con una mentalidad chiquita, por eso el país no cambia. O sea, aquel que vende $1 millón ya es rico. No. Cualquier taller artesanal vende $1 millón al año, cualquiera, en el Ecuador. Así es que ahí tenemos, por ejemplo, una nueva base impositiva. En el tema de vehículos, de lo que he alcanzado a ojear, un vehículo ya de más de $20,000 tiene que pagar una contribución por 3 años del 15% del valor del vehículo. No pagamos ya aranceles, no pagamos matrícula. Eso no es volver a la lógica del impuesto verde, que fue derogado. Pero estamos hablando de lo bueno y lo malo, ¿no? Yo solo de lo que tengo que hacer es comentar las cosas buenas y las cosas malas también decirlas. Ya no pagamos impuesto al rodaje en el Ecuador, no tenemos una carga impositiva tan alta en los aranceles. El gobierno habló de que va a bajar algunos aranceles. O sea, el tema de la reforma es una reforma muy compleja, muy amplia, que hay que leerla bien. Positivo, recuperar la independencia del Banco Central del Ecuador, para que nadie más ni ningún gobierno le meta la plata, a plata que no es del Banco Central. Pero no hay que reformar la Constitución para hacer eso. De ninguna manera. Porque la Constitución establece que el Banco Central es un ente autónomo. Autónomo, pero adscrito a la presidencia de la República. Por eso que el anterior presidente de la República creía que era dueño del Banco Central del Ecuador y utilizó pues la plata de la Reserva Monetaria para prestarse dinero porque les faltaba liquidez al gobierno anterior. Aquí tenemos que ir al génesis de los problemas. El Ecuador está en la situación económica que se encuentra por el abuso del poder generado, por el mal manejo de la economía y de las finanzas públicas, por el sobreendeudamiento y por la corrupción, y que se tienen que seguir tomando estas medidas para estabilizar la economía del país. Regresemos a lo de la Reserva Monetaria. Pero sobre el tema del endeudamiento, regresemos a la Reserva. El que se endeudaron más de 10,000 millones de dólares. Pues. ¿Sí sabe usted cuál es la reserva, cuál es la cobertura de la Reserva Monetaria del país? Durante las protestas, 4.500 millones de dólares. No, 30 centavos. O sea, por cada dólar que debe el Ecuador solo tiene para pagar 30 centavos. O sea, la cobertura es de 0.30, que no es nada. El Ecuador debería tener una cobertura de 1 a 1. Eso sería lo óptimo. Hay que empezar a recuperar la reserva. Porque aquí se cogió la plata del Seguro Social, que es parte de la reserva, 11,000 millones de dólares, el seguro está quebrado. Se cogió plata del encaje bancario, que no es plata del gobierno ni de los bancos, es de los cuentavientes, es suya, es mía. Así es que estas cosas son las que no pueden pasar en el Ecuador. Estas cosas son las que hay que seguir ordenando. Oiga, sí, el gobierno, sí, efectivamente el gobierno se ha endeudado en 10,000 millones de dólares. ¿Cómo estabiliza la economía? ¿Cómo estabiliza? Tenía que endeudarse para estabilizar la economía. No hay otra manera de hacerlo. Lamentablemente aquí no hay recetas mágicas. Pero y hemos visto lo que pasó con toda la decisión que había tomado el gobierno de eliminar el subsidio de los combustibles. No solo hubo una protesta, que supuestamente era pacífica, pero que se utilizó de trasfondo como un mecanismo de subversión para desestabilizar al gobierno y para tumbar al gobierno. Oiga, esas cosas no pueden volver a pasar en el ¿cuánto ha Ecuador? ganado el país en inversión después de la reforma anterior? Que era para incentivar el sector económico. ¿Cuánto de inversión privada hay en el Ecuador? ¿Cuánto de inversión extranjera
ha ganado el Ecuador después de todas estas reformas que ha hecho el gobierno de Moreno? Supuestamente lo concreto es como 10.000 millones de dólares, que muchas empresas ecuatorianas y extranjeras firmaron acuerdos de inversión con el exministro Campana, ¿no? Muchas de esas inversiones ya están hechas en el Ecuador, muchas que son hechas por los mismos ecuatorianos, industrias nuevas, pero eso no es una gran inversión, esa no es una gran inversión. El Ecuador necesita todos los años hacer grandes inversiones, el Ecuador necesita crecer la economía en niveles del 5%. El problema del Ecuador es que tiene lamentablemente una carga del Estado muy grande, 700.000 burócratas. La plata se ve en pagar sueldos y salarios. No podemos seguir prestando dinero para pagar gasto corriente. No podemos seguir endeudándonos para pagar el día a día. ¿Y a usted qué le parecería, por ejemplo, la propuesta de con base a ese discurso de que el aparato estatal es muy grande y todo, reducir el número de legisladores? ¿Le parecería que es una idea positiva? Mire, usted está tocando un punto importante. Yo estoy de acuerdo con aquello, lo he dicho siempre. ¿Con cuántos asambleístas podría funcionar este Parlamento? El tema de los asambleístas va en función al marcador que está establecido el índice poblacional. Claro. Hoy está por 200.000 habitantes. Sigue creciendo el Ecuador, sigue aumentando la población y por eso vemos que la Asamblea sigue creciendo. ¿Habría que reformar la Constitución para cambiar esa regla de cálculo? No necesariamente hay que subir la base, el marcador. Entonces, pero para eso se debe reformar la Constitución. Hay que pasar una reforma en la Asamblea Constitucional en la cual, pues en vez de la base de 200.000, pasemos a 250.000. Por ejemplo, ¿no es cierto? 250.000. La reforma tendría que ser otra, podría ser que salga una reforma y que el pueblo ecuatoriano decida que el Congreso de la República del Ecuador nunca tenga más de 70 legisladores, por dar un número. Pero digo, esa puede ser una buena alternativa para reducir el gasto corriente que usted señala. Pero no es suficiente, pues, porque usted se va a comer 50 asambleístas, ¿no? Y eso, pues, en 35.000 millones de dólares, que es el presupuesto general del Estado, eso no es nada, pues se va a ahorrar 5 millones de dólares al año. Pero quieren reducir el Congreso porque es muy grande, porque es inoperante, porque necesitamos acuerdos, porque necesitamos agilidad, porque hay que tener una mejor presentación. Listo, hagámoslo. ¿Cómo se lo hace? Así se lo hace. Pero entonces aquí hay provincias, hay que hacerlo bien. Tiene que haber la proporcionalidad. Porque aquí hay provincias que, por ejemplo, si subimos el marcador a 250.000 habitantes, no llegan pues a 250.000 habitantes. Entonces, Bolívar, entonces que esa provincia esa provincia no tiene representante. No, pues todas las provincias tienen que tener al menos un representante. Volviendo al tema de los tributos, ¿qué le parece a usted grabar con impuestos los servicios y las APPs? El Netflix, Uber, Spotify. Exacto, eso va a ser un golpe a la clase media, ¿no? Seguimos encareciendo el costo de la vida en el Ecuador. Los planes celulares. Así es, me parece. Mire, por ejemplo, el impuesto al plástico. Si queremos ser ecologistas y cuidar la naturaleza, ¿no? Ahí sale ahora un impuesto a las fundas plásticas. De 10 centavos para un segmento de las fundas plásticas. Para un segmento, porque hay otras. Sí, porque no es para todas. Claro, no es para todas, ¿no? Pero hay ya un impuesto, digamos, para cuidar la naturaleza y el medio ambiente. ¿Pero está bien eso o no? ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que todos los plásticos se tienen que reciclar, porque en los otros países del mundo se recicla el plástico. A ver, el plástico no se bota. Yo entiendo que el tema de los 10 centavos, o digamos, estas medidas apuntan a desestimular el uso del plástico. O sea, uno entiende eso. Pero digo, ¿será parte de todo un plan? ¿Habrá un plan integral o será únicamente una medida con fines fiscalistas? No lo sé. Hay que ver, ya leyendo toda la ley, ¿no? Toca, por ejemplo, un segmento de esto, seguramente es para desmotivar el uso de las fundas plásticas, para que la gente, en vez de que lleve la funda plástica, tenga la funda de tela. Vaya con una funda de yute, que cuando va al mercado, regresemos al canasto, sí señor. No, usted se va al mercado, acuérdese, no hay que comprar fundas plásticas, o si no le clavan 10%. A mí mi mamá me hacía cargar el canasto del mercado. ¿No? Entonces lleve unas fundas de yute, o lleve unas fundas de papel, o lleve unas fundas que le aguante el peso, ¿no? Y compre. O sea, hay cosas que nos tiene que cambiar la cultura, los ecuatorianos. El tema del reciclaje es un tema muy importante que da plata en el mundo, ¿no? Se clasifica, y esto ya viene desde una política pública de los municipios, ¿no? Que reciclan el vidrio, el cartón, el plástico, y además hacen abono orgánico. Claro. Y las casas, las familias, no estoy hablando ya de agricultura, sino de una agricultura familiar, en sus propias casas, pues tienen sus huertos, tienen sus cultivos, ¿no? En Europa, que son más organizados que nosotros, como tienen un clima severo, 6 meses al año pasan bajo el hielo.
Entonces los 6 meses de luz, de calor, siembran, entonces hacen sus mermeladas, guardan sus hortalizas, congelan los productos porque en el invierno no pueden producir absolutamente nada. Aquí este es un tema de educación, este es un tema cultural, de nuevas costumbres, de nuevas cosas que se tienen que empezar a hacer en el Ecuador. Asambleísta, el contertulio le había preguntado sobre esta intención de grabar, por ejemplo, Netflix, Uber, Spotify, y también leí una nota del Comercio, dimos lectura al inicio de este programa, que habla de 4.4 millones de líneas celulares postpago que tendrían que pagar impuesto a los consumos especiales, 10%. Yo quiero insistir en esa pregunta que le hacía el contertulio. ¿Es un golpe a la clase media, estas medidas que le estoy señalando? Es un golpe al buen vivir. Y escúcheme lo que le voy a decir. Ver. Antes se medía el desarrollo económico de los pueblos, ¿no? Si tenían educación, si tenían agua, si tenían luz, si tenían alcantarillado. Hoy se supone pues que ya todos los pueblos tienen agua, luz, alcantarillado, teléfono, ¿no es cierto? Hoy el desarrollo económico y el buen vivir está marcado por el bienestar de las familias. La familia tiene cocina, tiene refrigeradora, tiene televisión, puede salir al parque a pasear o puede irse al cine el fin de semana o al estadio, ¿no? Entonces usted le va a quitar, te váyase a la costa. Dese una vueltita por la costa. Yo sé que a usted le gusta. No, yo siempre voy al manso. ¿Ha visto unas casitas, ha visto unas casas de caña en la carretera? Claro. Con una antena de TV En Babahoyo. Con una antena de DirecTV. En Babahoyo. Porque la gente... Saliendo de Babahoyo yendo a Montalvo he visto porque eso. La gente tiene su buen televisor pues para verse la película, para verse el partido de fútbol. Para ver Sharon. No, para verle a Sharon o para verle al que quiera verle o para ver el Netflix, ¿no es cierto? No, que no cuesta nada, pues Netflix cuesta $5. Claro. No, pues cuesta 13 ahora. Bueno, van a terminar pagando 15 con algo. Entonces, mire usted, hay que el bienestar, 13.99 y van a pagar 15 el con bienestar 67. de la gente no se lo podemos quitar, pues estamos golpeándole a la clase media. Entonces debo entender que usted no está de acuerdo con esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, principalmente no estoy de acuerdo Pero yo con más bien subir he sentido que impuestos. está a favor de la reforma. No, usted me ha invitado que le haga unos comentarios, yo le hago los comentarios buenos, le digo lo que está bien, lo que está mal, y le voy a decir ahora que yo no voy a votar por más impuestos. También. Y me imagino que el bloque tampoco. Se lo tengo que decir, y no es nuevo, porque la posición del Por eso Partido le digo, Social el bloque Cristiano tampoco. es que no se aumenten los impuestos. Y insisto, en épocas de crisis, de recesión económica, cuando todo se ha vuelto pesado, caro y difícil, hay que liberar recursos de la economía. ¿Podría correr el riesgo este proyecto de ley de pasar por el Ministerio de la Ley? Todo es posible, habrá que terminar de analizarlo bien. Primeramente habrá que ver el día de hoy a qué comisión va. Si va a la Comisión de Desarrollo Económico, que es la mía, que trató el proyecto de ley el año pasado, o si va ya directamente a la Comisión de Régimen Tributario. Le correspondería al régimen tributario. Que Digo, ya no hay el problema de la composición de la comisión. Todo es posible. Oiga, Vamos a ver hoy. dos cosas finales en honor al tiempo. La primera, porque varios oyentes nos han pedido que le preguntemos. ¿Por qué la semana anterior, en una de las sesiones del Pleno, el Partido Social Cristiano no votó a favor de un proyecto de resolución respecto de que se transparente el contenido completo de los acuerdos entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional? La semana pasada. No, el Partido Social Cristiano no votó por un cambio del orden del día. Ya. No por un proyecto de resolución. ¿Por qué no apoyaron ese cambio del orden del día? Ya, porque le voy a decir, porque esto era político. En esa sesión se planteó un cambio de orden del día que lo planteé yo, que era para que la Asamblea Nacional establezca una comisión ocasional para investigar todos estos actos de violencia, establecer responsabilidades, porque aquí se quiso dar un golpe de Estado. Cuando estamos hablando de un tema fundamental, vino de la bancada correísta, y así lo tomamos nosotros como una distracción, que no está mal, porque aquí la Asamblea tiene que saber el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que no era oportuno, pues, dado las condiciones en que estaba el Ecuador cuando estábamos discutiendo el tema del golpe de Estado, de la subversión y de la anarquía. ¿De acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Ustedes ya lo conocen? Conocemos lo que conoce todo el mundo. O sea, no tienen el documento. El documento no lo tenemos. ¿Sabe cuándo se anunció el acuerdo? En febrero. Bueno. Y estamos octubre. A ver, no conocen los legisladores ese la acuerdo. Asamblea Nacional tiene una comisión económica, ¿no?
que debería haberle llamado al ministro y pedirle el acuerdo con el Se Fondo les llamó, Monetario hubo una Económico. reunión, Entonces, hubo una el reunión ministro- entre el las ministro- dos comisiones, el ministro ha régimen ido- y desarrollo el ministro- económico, y Martínez no les dijo la verdad. El ministro Yo ha ido recuerdo varias ahí, veces a la Loret y Asamblea. Pavel Muñoz le La pidieron Asamblea que Nacional, transparente, la ¿no? Asamblea Nacional puede perfectamente llamar al ministro las veces que quiere y le puede llamar de manera puntual y específica. Señor ministro, venga y tráigame el acuerdo con el fondo, el que ha firmado. Hubo esa sesión Tráigame, asambleísta. tráigame y déjeme aquí la copia, fiel copia del original certificado. Eso Pero- es parte del control político que la Asamblea Nacional lo Hubo puede esa hacer. sesión, estuvo Martínez de ahí Bueno, y hay no que respondió pedir. a las preguntas. Si no ha traído el acuerdo, hay que pedirle. Y el presidente de la Asamblea Nacional, por oficio, le puede pedir, señor, mándeme el acuerdo con el Fondo Monetario. Listo. Y se acabó el lío. Y está el acuerdo en el Fondo Monetario y es público para todos los legisladores. Pero no lo y hacen. tiene que ser público para el país también. Hay que hacerlo, hay que pedirlo. Pero no lo hacen. Hay que pedirlo. Yo no soy el presidente de la Asamblea Nacional. de acuerdo. No le estoy. Si yo fuera el presidente de la Asamblea que Nacional, pedirlo. ya se lo hubiera pedido hace ratón, Miguelito. Hay que pedirlo, estoy de acuerdo. Pero no distraigamos en una sesión que se está tratando un tema de la beligerancia, de la subversión, de la sedición, del golpe de Estado, de la violencia. No traigamos pues un tema de esta O naturaleza. sea, no era oportuno. en ese No era momento. oportuno, pues, no era oportuno. Ahí me queda clara su posición. Pero sí vio que el Congreso de Chile sesionó en medio del caos. Claro, hay que sesionar, pues nosotros en Guayaquil pedimos que se sesione. ¿Y Litardo por qué no sesionó? Pregúntele a Litardo por qué no sesionó. Porque él es demócrata, dice. Ah, Que pregúntele prefiere a que le Litardo. prefiere que le digan Pregúntele. cauteloso que golpista. Pregúntele a Cauteloso Usted- por qué no pero usted sesionó. coincide con eso, con esa visión, con esto cierro. Coincide con esa visión de César Litardo de la cautela. No coincido. ¿Qué porque prefería que le digan cauteloso? Mira, el Congreso de la República tenía que reunirse pues en los días de la crisis. Y lo tenía que haber hecho en Sí Guayaquil. o sí tenía que haberse Si el reunido. gobierno nacional trasladó la sede de gobierno momentáneamente a Guayaquil. La Asamblea también debía La Asamblea tenía que haberse ido a Guayaquil y reunido en Guayaquil y respaldado, escúcheme, y respaldado abiertamente la democracia y el orden constituido. Porque aquí la Asamblea Nacional o respeta la democracia y el orden constituido. ¿O ¿En qué está pues la Asamblea? La Asamblea no puede estar en la sedición y en el jueguito de que se va el gobierno o no se va el gobierno. Aquí se quiso tumbar al gobierno. Hay que ver las cosas claras y se tiene que investigar. ¿Quiénes quisieron tumbarle a Moreno? Bueno, muchos quisieron tumbarle al ¿Pero quiénes? gobierno. Mire usted, el propio movimiento indígena que dice que sale con una marcha pacífica, no fue pues tan pacífica. Después en el camino se desmarcó de los violentos que querían tumbar el gobierno y que era el caos. Porque la quema de la Contraloría, por ejemplo, no es porque estaban reclamando por el alza de los combustibles o del pasaje. Estaban quemando los papeles que son públicos. ¿Quiénes Eso ahora querían- está quiénes digital, querían pues, tumbar? el asambleísta Ah. ahora todo es digital, todo está en la Era nube. nube. ¿Quiénes querían tumbar hay que al ver, gobierno? Hay que ver Asambleísta si está Ron? todo digital. ¿Quiénes Yo querían espero- tumbar al- yo o O sí sea, si no espero- estaría yo todo sí espero. digital, entonces Y luego- sería una completa y luego- ineptitud y de la luego Contraloría. pues. Los izquierdistas y particularmente los correístas abiertamente, no es que me estoy inventando yo, abiertamente han pedido pues que Moreno tiene que irse, que tiene que haber un relevo de mando. Después cambiaron un poco la declaración y dijeron que hay que ir a la muerte cruzada. Y bueno, pues algunos han tenido que... Bueno, pero la muerte algunos- cruzada es un mecanismo consagrado en la Constitución. Así es. Y algo, Usted sabe no, que tiene es- que cumplir hay- una serie de requisitos eso. Así No es así es. de simple. Y no es luego- como cuando votaron a Bucarán en el año 97. No es así de Y simple. luego, pues algunos han ido a esconderse, unos se han ido del país, otros se han fugado, no los encuentran, otros están escondidos en la embajada de México en Quito, ¿no? No sé por qué, pues porque cuando usted no la hace, no la teme. Porque sin orden, cuando se fueron a refugiar, sin orden de prisión, sin una fórmula de juicio, usted no se va a refugiar en una embajada, sino más. Se va a refugiar porque seguramente la culpabilidad en su conciencia no le deja vivir O en porque paz. tienen temor de que no se respete el debido proceso también, ¿no? Bueno, el debido proceso se tiene que respetar siempre. Pero ¿usted cree que se está respetando en este país? Yo sí creo que se está respetando Porque el hay debido abogados proceso. como Ramiro García, vea usted, que en muchos casos ha aplaudido la gestión de la Fiscalía y del actual gobierno, que el otro día dijo acá que cuidado y estamos echando demasiado fuego, demasiada gasolina al fuego en el tema del punitivismo. Aunque Bueno. acá se quiere procesar y se quiere enjuiciar a Raimundo y medio mundo. No se olvide que estamos todavía en estado de excepción. No se olvide de eso, que estamos en estado de excepción. Y eso para los juristas también. Claro, pero con evidencias y con pruebas, Obviamente, no en base a presunciones. Siempre tiene que haber la prueba. Claro. Siempre tiene que haber. Pero la no con prueba. presunciones. No. Porque yo también puedo Porque, presumir de quien sea. escúcheme, quizás con esto terminemos. Sí. Bueno, ustedes son los que mandan, no yo. No, con eso terminamos. Que ya tengo dos invitados más. Pero mire usted,
No, en la marcha pacífica se programó hace mucho tiempo. Se mandaron a construir escudos donde se cortaron tanques metálicos de aceite, se pusieron asas, no se construyeron 2 o 3, se construyeron miles de tanques de protección. ¿Para qué? Se hicieron bazucas para lanzar bazucas a la policía y a las Fuerzas Armadas. Aquí estaba perfectamente orquestado actos de violencia severos contra el Estado. La subversión y la quema, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado es un hecho de subversión contra el Estado. Por lo tanto, esto tiene que ser castigado. Y la ley, el Código Integral Penal, escúcheme bien, perfectamente establece la rebelión, la quema de información y todos estos actos que se han dado en la República del Ecuador. Hay responsables, que tienen que ser castigados con el peso de la ley, tienen que ser castigados con el peso de la ley. Que algunos se van a escapar y no les van a poder acoger a todos, así mismo pasa. Pero ese es el procedimiento. Aquí no se vengan a hacer los santos. Quisieron tumbar al gobierno, les falló el golpe de Estado y hay responsables que tienen que ser castigados. Oiga, asambleísta, a propósito de la quema de la Contraloría, ¿vio las imágenes de un grupo de carabineros en Chile quemando un banco? Bueno, de todo ello, lo de Chile es terrible. Ya le voy a pasar ese Lo video. de Chile es terrible. No he visto esa imagen, pero lo de Chile es terrible, no tiene nombre. Porque la sociedad... Pero carabineros pero quemando mire un usted, banco, vea usted. se construye una sociedad, ¿no? Y la sociedad empieza a dar servicios, ahora hay supermercados, y cuando se levanta el pueblo, resulta que decía alguien por ahí, gritaba, y esto no en Chile, en Guayaquil. Hay hambre, gritaba, hay hambre, y el pueblo tiene hambre, muy bien. Yo no lo vi, pues, a ese que gritaba salir con una funda de arroz, le vi salir con una televisión. Entonces aquí hay también delincuencia que tiene que ser castigada, pero si se crearon mecanismos de infraestructura para vivir mejor como los supermercados, resulta que los supermercados han sido saqueados y han sido quemados. Se hizo un metro en Chile para darle servicio a la comunidad, Está que tenga destruido. cómo transportarse. No es que dañaron, no, 70 estaciones de metro. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Seguramente va a dejar cerrado el metro. Pues y ahora que antes tenías metro para irte a tu trabajo, a tu casa, el mejor metro del mundo, de América, barato, cómodo, eficiente, ahora te va a tocar irte caminando. Correcto. Asambleísta, gracias por el Muy tiempo. gentil, ¿Ah? gracias, Interesante asambleísta. charla con Gracias, César un gusto Ron, enorme asambleísta del estar aquí con Partido usted. Social Cristiano, con quien hemos conversado, obviamente analizando la coyuntura y el proyecto económico. 7:45.